Bienvenidos a un vídeo más de relatos de terror. Apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos y tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. Soy trailero y una nahual. Me salvó de morir. Desde niño me gustaban los trailers. Sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses, luego años, hasta que cumplí los 18, y nunca había dejado mi obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad, trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicada a un lado de una carretera, y precisamente los traileros y camioneros eran los que se detenían para comer algo o tomarse un café para descansar debido a que manejaban grandes rutas. Fue donde conocí muchos choferes de todo tipo de vehículos, pero más a uno, de nombre Damián, que manejaba un hermoso tráiler rojo, y nos hicimos amigos. Yo le invitaba a la comida y él me decía cómo se conducía uno de esos camiones. En un principio solo era práctica en teoría, pero tiempo después me empezó a enseñar de cómo hacerlo, prestándome su camión por pequeños trechos, hasta que por fin vi realizados mis sueños y aprendí a conducir lo que tanto anhelaba. Todo gracias a mi amigo Damián, quien luego me recomendó en la compañía donde él trabajaba, y así me inicié como chofer. Mis primeros viajes eran cortos, ya que me faltaba experiencia. Para entonces ya tenía 21 años, era muy joven aún y me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de los traileros, sobre todo por los muchos peligros que abundaban en ese pesado trabajo sobre las carreteras. Así anduve en viajes cortos durante más o menos un año, hasta que por fin me dieron una carga de aguacate. Debía salir de Michoacán a Tijuana. La ruta sería larga, por lo que un día antes me mandaron a descansar para que estuviera fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de dar marcha al motor, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado, porque el camino, al menos en Michoacán, se conformaba de casi pura sierra, y había mucho vandalismo en la carretera, sobre todo a los traileros. Los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía, más por la carga que llevarás, debido a que el aguacate es algo muy preciado en estos tiempos. Lo que me dijo me puso algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara, y le dije que no se preocupara, llegaría bien a mi destino. Dicho esto, subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera prendí la radio buscando una estación donde pusieran música relajante, y así conduje durante mucho tiempo. Al cabo de unas 6 horas, el sol se ocultó y empezó a salir la luna. Era tiempo de invierno, cuando oscurece temprano, y me tomó la noche en plena sierra. 2 horas después ya no se veía nada, solo los tupidos árboles a los lados al aluzarlos con mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por aquello que me dijo el patrón, seguía conduciendo y escuchando música. Pronto saldría del límite de Michoacán, y eso me aliviaba un poco. Allí era donde estaba el peligro por los asaltantes. Saliendo de ese lugar, lo demás sería pan comido. Con esos pensamientos iba, cuando de repente vi que entre la oscuridad algo se me atravesó y sentí como un golpe. Pensé que había sido algún animal, orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucha cautela me acerqué a donde había sido el percance, y casi se me sale el corazón cuando alucé a una mujer tirada a un lado de la carretera. Era lo que se me había atravesado. Asustado al mirarla muy golpeada, le tomé el pulso para ver si aún estaba con vida, y el alma me regresó al cuerpo cuando noté que respiraba. Entonces la levanté para subirla al tráiler y llevarla con algún doctor al pueblo que estuviera más cercano, esperando no se me muriera en el camino y fuera a parar a la cárcel. Retomé mi travesía, mirando de vez en cuando a la mujer, que se veía muy joven, a pesar que la sangre le cubría gran parte del rostro. Miré que sus ropas estaban rotas y supuse que era por el golpe de mi camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares lejos de los pueblos. Pero aún me resultaba más extraño que, aunque estaba llena de sangre, no se le veía ninguna herida a simple vista. Pensando que la tenía en la cabeza, por entre su pelo no le di mucha importancia.
Luego pensé tal vez se había escapado de su casa y seguí conduciendo. En eso, 2 camionetas se me emparejaron haciéndome señas que me detuviera, apuntándome con armas largas. Al ver que no obedecía, atravesaron sus vehículos y dispararon al viento para amedrentarme, creyendo que era por la muchacha que traía conmigo. Herida me detuve y les dije que no había sido mi culpa porque ella se me había atravesado, pero ni caso me hicieron y 2 de ellos me recibieron a golpes arrodillándome en el piso. ¿Quién parecía ser el jefe? Me dijo. ¿Qué prefieres, tu vida o el camión? Pero antes de responderle, un aullido muy cerca de nosotros nos heló la sangre. Al menos a mí sí me aterrorizó porque ellos estaban bien armados y yo no. Entonces, una imponente figura apareció por encima de mi tráiler. Todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia, mitad humano y mitad animal de grandes garras y fauces, quien emitía esos espeluznantes aullidos. Pero lo más escalofriante para mí fue que reconocí las ropas rotas que traía aquel ser. Eran las mismas que le había visto a la muchacha que atropellara media hora antes, porque incluso estaban manchadas de sangre. Pero su rostro no era el mismo porque ahora tenía enormes fauces y colmillos. Sus pies y manos eran filosas garras. Los asaltantes dispararon al tiempo que aquel humanoide saltaba sobre ellos. Pero a pesar de la corta distancia, sus armas no le hicieron nada, y cayó encima de esos hombres. La verdad, no sé qué pasaría con ellos, porque yo aproveché el momento de la confusión y subí al camión. Aún estaba encendido y arranqué arrollando sus camionetas. Eso evitaría que fueran tras de mí. Todavía alcancé a escuchar gruñidos, gritos y disparos al alejarme. Cuando había avanzado un buen tramo, me di cuenta que la muchacha no estaba dentro de la cabina. Fue cuando me cayó el 20 que era la misma que miré convertida en esa bestia. O sea, ¿qué onda? Había arrollado a un nahual mujer. No lo podía creer. La verdad, mi corazón estaba al 1000. Necesitaba llegar a un pueblo para tomarme un café frío bien cargado con coca para calmar mis nervios. Por fortuna pronto llegué a un pueblito en el que a las orillas, pegado en la carretera, estaba un paradero tipo restaurante para los choferes y respiré aliviado por eso, aunque era de noche aún estaba abierto. Al bajarme del tracto, camión me di media vuelta y quedé de frente con la muchacha que arrollara en la carretera. Quedé frío sin poder moverme, recordando en lo que se había convertido pensando que iba por mí, por haberla atropellado. Pero solo me miraba fijamente. Pude notar que sus rasgadas ropas estaban más llenas de sangre que antes, pero no tenía ninguna herida, incluso ni de las balas que le habían disparado momentos antes. ¿Qué carajos o quién era esa chica? Me hice esa pregunta mentalmente sudando por el terror. Otra de mis interrogantes era, ¿cómo había llegado en el mismo momento que yo? En eso su boca se abrió para decirme que no tuviera miedo, no iba a hacerme daño. Ella había tenido la culpa de que la golpeara con el camión al haberse atravesado. Tembloroso le contesté que necesitaba tomar un café para bajarme el susto. A eso iba a la fonda. Si gustas, vamos. Ahí podemos conversar. La verdad, tenía miedo estar a solas con ella y adentro del local estaría más tranquilo. Ella aceptó, pero me dijo que con la ropa desgarrada y llena de sangre no podía entrar a ese lugar. Entonces le presté mi saco, le llegaba hasta las rodillas, le cubría toda su vestimenta y no se le miraban las manchas de sangre. Entramos y nos fuimos a sentar a un rincón donde nadie nos escuchara. Pedimos un café cada quien luego que se fue la mesera. Me dijo que sabía lo que estaba pensando. Ella había llegado a la par que yo, porque al estar luchando con los que me tenían amagado para robarme, no los quería matar, y solo los golpeó dejándolos heridos e inconscientes para que yo tuviera tiempo de escapar. Eso le había llevado escasos minutos, ya que es increíblemente muy rápida. Después me alcanzó, se subió al remolque por atrás y todo el tiempo viajó conmigo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme ser una buena persona. También me contó que no sabía lo que era ni de dónde venía o por qué se convertía en esa bestia, pero aparecía cuando se sentía en peligro y lo hacía con mucha sed de sangre. Fue por lo que me arrollaste en medio de la nada debido a que pierdo la razón al transformarme en ese ser. Yo la escuchaba atónito sin poder dar crédito a lo que decía.
Si no fuera porque lo miré con mis propios ojos, diría que estaba perdiendo la cordura. No obstante, estaba bien cuerdo porque allí estaba. Tenía a una nahual frente a mis ojos y me había salvado la vida. Apuré mi café y de un sorbo me lo terminé diciéndole que tenía que irme. Ella hizo lo mismo. Entonces me dijo lo que temía escuchar, que si la llevaba conmigo y la dejara en cualquier lugar, estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra como los lobos. No me pude negar y con un poco de temor le dije que sí, pensando en que, de haber querido hacerme daño, ya lo hubiese hecho desde antes. Cuando salimos del restaurantito que estaban a punto de cerrar y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza diciéndome que le entregara todo lo que traía: cartera, celular y reloj. A la muchacha también otro la amenazó con otra pistola, llevándosela hacia unos matorrales para abusar de ella, mientras que el otro me tenía amagado con el arma, esperando su turno para hacer lo mismo, sin saber qué sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida, porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después un pavoroso aullido. Su compinche corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo con su arma lista. Imagino que, pensó, sería un coyote. ¿Quién estaba atacando a su amigo? Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro, mitad mujer, de más de 2 metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí huyendo de ese lugar esperando no me volviera a seguir otra vez, ni de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y legué con bien entregando la mercancía. Cuando regresé a la base y les conté todo lo que me había sucedido, solo me creyeron lo del asalto, mas nunca me creyeron lo de la mujer nahual. Sin embargo, ¿cómo se explican que me dejaron ir los asaltantes? Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, regálame un like y suscríbete, porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos veremos en la siguiente historia de terror.